Hola queridas hermanas, ¿cómo les va? Les habla Tamara una vez más y hoy estamos hablando en cuanto al Señor Jesús como el buen pastor. Podemos entender, quería que entendamos un poquito qué es un pastor, por qué las ovejas deben tener un pastor y cuál es la función de esta persona. Las ovejas necesitan de un pastor porque sin él pueden perderse, ellas no tienen la capacidad de orientarse en los valles y fácilmente se pierden sin ser guiadas por el pastor. Su tendencia natural es seguir a alguien. Este pastor se enfrenta a la constante y difícil tarea de enseñar a las ovejas a obedecer. Aún así, los pastores son amorosos, las tratan con ternura, hasta le ponían nombres para que ellas mismas pudieran reconocerse a sí mismas en la voz del pastor. Estos animales solamente obedecen la voz de su pastor, solamente están atentas a la voz del pastor. Bueno, pude también conocer que en primavera ellos las sacan del redil todos los días y las llevaban a suculentos pastos a los alrededores, que después cuando llegaba el verano también podían pasar días trabajando y durmiendo al aire libre, al cuidado del redil. Este pastor llevaba a sus ovejas a pastorear sobre escarpadas lomas verdes y por la noche las vigilaba en los rediles descubiertos. Estos animales a la noche en los ruidos como el aullido de las hienas se asustaban mucho y solamente la voz del pastor las tranquilizaba. Cuando llegaba el frío, este pastor no sacaba a sus ovejas a campos abiertos hasta la primavera. Lo que a mí me sorprendía de un pastor es que no tienen vacaciones. Ellos están constantemente al cuidado de sus ovejas y se toman con mucha vocación el trabajo que tienen con sus ovejas. Y podía entender acá un poquito lo que nuestro Señor es con nosotros. Vemos en el versículo 8 que el Señor dice: todos los que antes vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas, porque las ovejas del Señor oyen solamente su voz. Podía entender después en el versículo 11, cuando el Señor dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor tomó, no casualmente, este ejemplo para nosotros, para que podamos entender su amor hacia nosotras y su constante ternura, su constante diligencia, como hablábamos hace un ratito, su constante y difícil tarea a la vez, ¿no?, de poder enseñarnos a nosotros a obedecerle. Veíamos también en el versículo 12, más es el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Vemos aquí también que esto también podía leerlo. Había pastores que eran asalariados, que no eran sus propias ovejas, y ellos no tenían el mismo amor y mismo cuidado que nuestro Señor, que el verdadero pastor tenía con sus ovejas. Podemos entender acá que nuestro Señor es el pastor verdadero, es el pastor que no huye a la hora de la prueba, a la hora de la adversidad. También podía leer en el versículo 14 que dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Podemos entender que Él es nuestro pastor, Él nos conoce todo de nosotros y también nosotros le conocemos a Él, oímos su voz y le reconocemos. En el versículo 17 y 18 vemos la gran obra de nuestro pastor, nuestro buen pastor en nuestra vida. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Acá vemos la gran obra de nuestro buen pastor para nosotras sus ovejas. Vemos también que Él está a la puerta cuidándonos en medio de la adversidad. Así que este
Este pasaje de la palabra de Dios nos muestra una vez más cómo nuestro Señor tiene el amor y cuidado de nosotras, cómo debemos oír su voz y estar atentas a su voz en su palabra. Podía ver también que en el versículo 12 dice: más el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, va a venir el lobo y las ovejas y las deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Podemos ver también que hay muchas cosas que nos van vamos a querer tener paz y querer ser guiadas por ellos. Y vamos a entender de que no es la verdadera guía que necesitamos. Nosotros la verdadera guía que necesitamos, que nos va a traer paz, la única guía que nos va a cuidar en medio de la adversidad, en medio de este mundo, en medio de la prueba, en medio de nosotras mismas y nuestras debilidades, es nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó tanto que dio su vida por cada una de nosotras, para que nosotras podamos ser guiadas por Él. Tiene el amor y la ternura de día tras día darnos una nueva oportunidad, mostrarnos de su perdón y enseñarnos a cómo actuar de acuerdo a su voluntad. Que tengan un buen día.